En el mundo de las finanzas, hay una regla de oro que nunca debes romper. No mezcles la amistad con los números. Yo, Julián, cometí el error de creer que 20 años de hermandad valían más que un estado de cuenta. Mi mejor amigo Sergio era ese tipo carismático que siempre iluminaba la habitación, pero que nunca parecía tener un peso en el bolsillo. Yo, en cambio, soy el aburrido analista de riesgos de uno de los bancos corporativos más grandes del país. Mi trabajo es detectar mentiras, pero fui ciego ante la que tenía justo enfrente. Hace 6 meses, Sergio me pidió un favor que cambiaría nuestras vidas. Julián, hermano, necesito tu ayuda, me dijo mientras brindábamos en un bar barato. Me voy a casar con Fabiola. Ella sueña con una boda de revista, en la hacienda más cara del estado. Me faltan $50,000 para el enganche y los proveedores. Tú tienes tus ahorros de toda la vida, préstamelos solo 3 meses. Mi empresa me va a dar un bono de productividad, y te lo devuelvo con intereses. Te lo juro por nuestra amistad. Confié en él. Le transferí los ahorros que me habían tomado 10 años acumular. El dinero que pensaba usar para la operación de cadera de mi madre. Firmamos un contrato privado, un papel que yo creía que era una formalidad entre caballeros. Pero los 3 meses pasaron. Y luego 4. Sergio dejó de contestar mis llamadas. En redes sociales, lo veía publicando fotos de catas de champaña, pruebas de trajes de diseñador, y reservaciones en hoteles de lujo para su luna de miel en Maldivas. Cuando finalmente logré acorralarlo en su oficina, su cara ya no era la del amigo necesitado, sino la de un extraño con el corazón de hielo. Mira, Julián, sé que te debo ese dinero, dijo, ajustándose un reloj que probablemente costaba lo mismo que mis ahorros, pero las cosas han cambiado. Fabiola necesita lo mejor. La boda es en 2 semanas y no puedo descapitalizarme ahora. El contrato que firmamos. Bueno, mi abogado dice que tiene un par de vacíos legales que lo hacen difícil de ejecutar en menos de 5 años de juicio. Ten paciencia. Tal vez en unos años te lo devuelva en cómodas cuotas. ¿Años, Sergio?, pregunté, sintiendo cómo el mundo se me venía abajo. Ese dinero era para mi madre. Confié en ti porque éramos hermanos. Los hermanos no se cobran intereses, Julián. Y los perdedores no van a bodas de lujo, así que por favor, deja de molestar en mi oficina. Mi asistente te acompañará a la salida. Salí de ahí con la sangre hirviendo, pero con la mente fría de un auditor. Sergio pensaba que me había ganado, porque él era el exitoso gerente de ventas de una constructora mediana, y yo solo un empleado bancario. Lo que él no sabía, porque siempre despreció mi trabajo llamándolo monótono, es que su constructora acababa de solicitar un préstamo de expansión de $10 millones a mi banco. Y lo que menos sospechaba es que yo acababa de ser nombrado auditor jefe de la mesa de riesgos para su sector. Llegué a mi oficina el lunes por la mañana. El expediente de Constructora Horizonte, la empresa de Sergio, estaba sobre mi escritorio. Empecé a revisar los estados financieros, y lo que encontré me hizo sonreír por primera vez en semanas. Sergio no solo me había robado a mí, estaba maquillando las facturas de la empresa para desviar fondos hacia su cuenta personal y pagar su boda de ensueño. Había creado proveedores fantasma y inflado presupuestos de materiales de construcción. Sergio creía que la boda de su vida se pagaría con el sudor de su mejor amigo y el dinero de su empresa. Pero se le olvidó que un auditor no solo revisa números, sino que encuentra las grietas por donde se escapa la verdad. Esa misma tarde, recibí un correo de la gerencia general. Julián, el representante de Constructora Horizonte vendrá mañana para la presentación final del préstamo. Necesitamos tu firma de aprobación para liberar los fondos antes del viernes. Miré la invitación a la boda de Sergio que él, cínicamente, me había enviado por correo esa mañana con una nota que decía, no vengas, no estarás a la altura del código de vestimenta. Oh, voy a estar a la altura, Sergio. Susurré para mí mismo mientras abría el archivo de las facturas falsas. Voy a estar tan a la altura que vas a desear nunca haberme pedido un solo centavo. El plan estaba trazado. Sergio llegaría mañana buscando $10 millones para salvar su empresa y su reputación. En lugar de eso, se encontraría con el hombre que conoce cada uno de sus pecados financieros y que tiene el poder de convertir su boda de lujo en un juicio por fraude federal. El martes por la mañana, el vestíbulo del Banco Continental brillaba con ese lujo sobrio que solo el dinero institucional puede proyectar. Yo estaba en la sala de juntas del piso 12, la pecera, llamada así porque sus paredes de cristal permiten ver quién entra y quién sale, pero nadie puede oír lo que se discute dentro. Preparé mi tableta,
Conecté la pantalla principal y coloqué el expediente de Constructora Horizonte, justo en el centro de la mesa de caoba. A las 10 en punto las puertas se abrieron. Sergio entró caminando como si fuera el dueño del edificio. Vestía un traje de 3 piezas color gris marengo, y venía acompañado por Fabiola, su prometida, quien lucía un anillo de compromiso que, según mis cálculos, equivalía exactamente a 3 meses de mis ahorros robados. Ella caminaba con una barbilla tan alta que apenas miraba el suelo, cargando un bolso que costaba más que mi coche. «Buenos días», dijo Sergio, sin mirar a quién estaba sentado en la cabecera. «Venimos por la firma final del crédito de expansión. El director general me aseguró que todo estaba en orden y que hoy mismo se autorizaba la transferencia de los 10 millones. Tenemos prisa. La planeadora de la boda necesita el depósito de la hacienda antes del mediodía». «Tomen asiento», dije, manteniendo la vista en mi pantalla. Al escuchar mi voz, Sergio se detuvo en seco. Sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y burla. Fabiola soltó una risita contenida al reconocerme. «¿Julián?» Sergio soltó una carcajada sonora. «¿Qué haces tú aquí? ¿Viniste a traernos el café? ¿O a pedirme otra vez el dinero de tu mamá?» «Fabiola, mira quién es el que nos va a tomar los datos». El aburrido analista resultó ser el secretario de la junta. «Julián, por favor», intervino Fabiola con un tono de falsa dulzura. «No nos hagas perder el tiempo. Dile a tu jefe que pase. Sergio tiene una agenda muy apretada, y yo tengo una cita para la prueba del vestido de novia en 1 hora. No querrás que tu jefe sepa que estás usando su oficina para acosar a tus amigos exitosos, ¿verdad?» Me levanté lentamente, ajustándome los anteojos. Los miré a ambos con una calma, que empezó a poner nervioso a Sergio. «Mi jefe no va a venir, Sergio», respondí, señalando el gafete de platino en mi solapa. «Yo soy el auditor jefe de riesgos corporativos. Yo soy el hombre que decide si tu constructora recibe 10 millones de dólares para expandirse, o si hoy mismo se inicia una investigación por fraude financiero contra tu junta directiva». El color desapareció del rostro de Sergio. Se dejó caer en la silla, mirando el letrero en la puerta que decía, «Auditoría Mayor». «¿Tú eres el auditor?», tartamudeó. «Pero, tú solo eras un analista de nivel medio. La gente subestima lo que un hombre aburrido puede lograr cuando tiene disciplina, Sergio. Pero, vayamos al grano. He revisado la solicitud de crédito de Constructora Horizonte. Ustedes declaran activos por 15 millones, pero mi auditoría detectó que 6 de esos millones son facturas infladas de proveedores que casualmente tienen la misma dirección fiscal que tu futuro suegro». Fabiola se puso pálida. Sergio intentó recuperar la compostura golpeando la mesa con el puño. «Eso es mentira», gritó. «Son estrategias fiscales legítimas. No puedes negarnos el crédito por una suposición personal. Estás resentido porque te debo dinero, y quieres usar tu pequeño poder para vengarte. Voy a hablar con el director del banco y haré que te despidan». «Habla con quien quieras, Sergio», dije, proyectando en la pantalla gigante una serie de cheques emitidos desde la cuenta de la constructora. «Pero antes, explícale a la junta directiva por qué se desviaron $300,000 de la partida de compra de acero para pagar un banquete de bodas en la Hacienda San Gabriel. ¿Y por qué hay un pago de $50,000, exactamente la suma que me robaste, registrado como estudio de suelo, que nunca se realizó, depositado directamente en una cuenta personal que usaste para tu luna de miel?» Sergio se hundió en su asiento. Fabiola miraba los cheques en la pantalla con horror, dándose cuenta de que el éxito de su prometido era un castillo de naipes construido con dinero robado. «Julián, hermano», susurró Sergio con la voz quebrada, «fue un préstamo temporal. En cuanto el crédito del banco entrara, yo iba a reponer todo. No puedes hacerme esto. La boda es en 10 días. Si el banco niega el crédito y audita las cuentas, la empresa va a quebrar, y yo iré a la cárcel. Fabiola se va a quedar sin boda. Nuestra reputación se irá a la basura. Tú no pensaste en la operación de mi madre cuando me dijiste que el contrato tenía vacíos legales, Sergio», respondí, cerrando el expediente con un golpe seco. «No pensaste en nuestra amistad cuando te burlaste de mi sueldo en tu oficina. Tú querías una boda de lujo, pues hoy, el banco te va a regalar una auditoría de lujo». «Julián, por favor», intervino Fabiola, llorando. «No nos destruyas así. Podemos devolverte tu dinero hoy mismo. Buscaremos la forma. Solo firma ese papel». «Es demasiado tarde para negociar con el dinero de otros, Fabiola», dije, tomando mi teléfono. «He enviado el reporte de hallazgos a la Comisión Nacional Bancaria. El crédito ha sido rechazado permanentemente. Y por cierto, Sergio,
El departamento legal del banco acaba de emitir una orden de retención de tus cuentas personales por presunto lavado de dinero. Sergio se levantó, tratando de abalanzarse sobre mí, pero los guardias de seguridad del banco, que yo ya había alertado, entraron en ese momento. Lo sujetaron de los brazos mientras él gritaba insultos que ya no tenían fuerza. Fabiola se quedó sola en medio de la sala, con su anillo de diamantes brillando bajo las luces de la oficina, un anillo que ahora era la prueba principal de un fraude. Salgan de mi oficina, sentencié. Tienen 10 días para la boda. Sugiero que usen ese tiempo para buscar un buen abogado penalista, porque la única hacienda que vas a visitar, Sergio, es la del reclusorio preventivo. Sergio fue arrastrado fuera de la pecera. Fabiola lo siguió, sollozando y cubriéndose la cara con su bolso de diseñador. Me senté en mi silla, respiré hondo y miré la invitación a la boda que aún estaba sobre la mesa. Sergio pensaba que mi firma era su salvación, sin saber que yo ya había redactado el informe que destruiría su falso imperio. El aburrido analista finalmente había cuadrado la cuenta, y el saldo para la traición siempre es la ruina. El jueves por la mañana, el escándalo ya era la comidilla en los pasillos de la constructora de Sergio. La noticia de que el crédito de 10 millones había sido rechazado por irregularidades graves, corrió como pólvora, y los proveedores, que antes le enviaban flores a Fabiola, ahora hacían fila en la puerta de la oficina, con facturas vencidas y amenazas de embargo. Yo estaba en mi despacho, observando el monitor de mi computadora. Gracias a la orden de retención que emití como auditor jefe, las cuentas personales de Sergio estaban congeladas. Él no podía pagar ni el café de la esquina, mucho menos la liquidación de la Hacienda San Gabriel. Su estatus estaba evaporando más rápido que el alcohol de la champaña que nunca llegaría a servir. Recibí una llamada del licenciado Estrada, mi abogado personal. Julián, el pez está picando el anzuelo, dijo Estrada con una nota de satisfacción. Sergio puso en venta de urgencia su camioneta de lujo, su reloj de colección, y la casa de campo que compró el año pasado. Necesita liquidez inmediata para pagar a los abogados y evitar que la fiscalía lo detenga este fin de semana. Está pidiendo precios ridículos. Quiere vender todo en menos de 24 horas. Perfecto, Estrada. ¿Ya sabe quién es el comprador interesado? No. He usado la empresa de gestión de activos que abrimos para recuperar tus ahorros. Para él, somos un fondo de inversión oportunista. Cree que nos está engañando al vendernos activos por el 60% de su valor real, para salvarse. Cómpralo todo, Estrada. Quiero que cuando Sergio firme la cesión de derechos, sienta que el suelo bajo sus pies ya no le pertenece. Esa misma tarde Sergio me citó en una cafetería de mala muerte a las afueras de la ciudad. Ya no vestía el traje gris de 3 piezas. Llevaba una sudadera vieja y el cabello revuelto. Fabiola no estaba con él. Me enteré por redes sociales que ella había devuelto el vestido de novia, y se había mudado de regreso con sus padres al enterarse de que el anillo de compromiso también estaba bajo investigación por haber sido pagado con fondos de la empresa. Julián, por favor detén esto, suplicó Sergio empujando una taza de café frío hacia mí. Ya perdí a Fabiola. La constructora me suspendió sin goce de sueldo mientras termina la auditoría interna. Un fondo de inversión me acaba de comprar mis últimas posesiones por una miseria. Me quedé en la calle. ¿Esto es lo que querías? ¿Ver a tu mejor amigo arruinado? Yo no te arruiné, Sergio. Tú te arruinaste el día que decidiste que mi amistad era una línea de crédito gratuita. Respondí, mirándolo con una frialdad que lo hizo encogerse. Tú pensaste que yo era el tonto que ahorraba mientras tú vivías la vida. Pues bien, el tonto acaba de comprar tu vida. ¿De qué hablas?, preguntó, con un brillo de sospecha en los ojos. Saqué una carpeta de mi maletín y la puse sobre la mesa. Eran los contratos de compra-venta que él había firmado esa mañana con el fondo de inversión. El fondo JB Capital soy yo, Sergio. Julián Valente. La camioneta en la que presumías, el reloj con el que me señalaste como un perdedor, y la casa de campo donde pensabas pasar tu luna de miel, ahora son míos. Los compré con el dinero que me devolvió el banco como compensación por detectar tu fraude, y con la liquidación que tú mismo me firmaste por desesperación. Sergio se quedó sin aire. Su rostro pasó del rojo de la ira al blanco del terror absoluto. «Me estafaste», gritó, llamando la atención de los pocos clientes del lugar. «Usaste tu posición en el banco para asfixiarme y luego comprarme mis cosas por nada. Eso es ilegal». «No, Sergio. Eso es justicia financiera», sentencié. «Todo lo que hice fue legal. El banco rechazó el crédito porque tus números eran falsos. La fiscalía te investiga porque tú robaste. Yo solo fui el comprador que apareció cuando tú necesitabas dinero sucio para pagar tus mentiras.
Por cierto, la casa de campo ya está a nombre de mi madre. Ella siempre quiso una casa con jardín para recuperarse de su operación. La operación que, por cierto, ya pagué con los intereses que te cobré al comprarte tus activos a precio de remate. Sergio se hundió en su silla, derrotado. El hombre que se creía un tiburón de los negocios acababa de ser devorado por el analista que despreció. ¿Y ahora qué?, susurró. La boda se canceló. No tengo trabajo. No tengo casa. Vas a denunciarme ante la policía. Ya lo hice, Sergio. El reporte de auditoría que entregué a la comisión bancaria incluye las pruebas de desvío de fondos a tus cuentas personales. La orden de aprehensión debe estar por salir en las próximas horas. No vine aquí para negociar. Vine para decirte que ya no eres mi amigo ni mi hermano. Eres solo una cifra negativa en mi balance que ya ha sido saldada. Me levanté y tomé las llaves de la camioneta que estaban sobre la mesa. Las mismas llaves que él presumía hace apenas una semana. Sergio se quedó solo, mirando el fondo de su taza de café, dándose cuenta de que la boda de sus sueños se había convertido en la pesadilla de su realidad. Él pensaba que sus lujos lo salvarían de la cárcel, sin saber que yo soy el que compró su deuda, su casa y su orgullo, para verlo caer desde la cima, que nunca supo construir con honestidad. Salí de la cafetería, subí al vehículo que ahora era legalmente mío, y conduje hacia el hospital. Mi madre entraba a cirugía mañana, y el dinero que un traidor intentó robar, ahora servía para salvar la vida de la mujer que me enseñó que el honor no tiene precio, pero la traición siempre tiene una factura muy alta. El lunes por la mañana, el edificio de Constructora Horizonte amaneció rodeado de una calma tensa. Los empleados se agrupaban en los pasillos, susurrando sobre la auditoría que había paralizado las cuentas de la empresa. Sergio llegó a las 9, tratando de mantener una fachada de control. Llevaba un traje arrugado, el único que no había empeñado, y caminaba con paso rápido hacia el ascensor, evitando las miradas de sus subordinados. No sabía que, en la sala de juntas del último piso, yo ya lo estaba esperando, no como el amigo traicionado, sino como el interventor judicial designado por el banco para liquidar los activos de la empresa tras el fraude detectado. Cuando Sergio abrió las puertas de la oficina principal, se encontró con una escena que lo dejó paralizado. 3 oficiales de la policía ministerial estaban revisando sus archivos, y el licenciado Estrada estaba sellando las cajas fuertes con etiquetas de embargo precautorio. Yo estaba sentado en su silla, detrás de su escritorio de caoba, revisando la lista de sus deudas personales que la empresa había absorbido ilegalmente. ¿Qué es esto?, balbuceó Sergio dejando caer su maletín. Esta es mi oficina. Ustedes no tienen derecho a estar aquí sin una orden. La orden está sobre la mesa, Sergio, dije, señalando el documento con el sello del Tribunal de Justicia. Debido al desfalco de $300,000 y la falsificación de facturas para tu boda, la constructora ha entrado en concurso mercantil. El banco ha tomado el control administrativo para recuperar el capital, y yo he sido nombrado responsable de la liquidación de activos. Sergio se acercó al escritorio, con los ojos inyectados en sangre, tratando de arrebatarme los papeles. «Me tendiste una trampa», gritó. «Usaste la información del banco para hundir a la empresa. Todo esto es por el dinero de la boda. Eres un resentido, Julián». «No, Sergio. Esto es por las facturas de acero, que terminaron siendo arreglos florales de orquídeas», respondí, levantándome de la silla. «Esto es por los $50,000 que me robaste y que registraste como estudios de suelo inexistentes. La empresa no se hundió por mi culpa, se hundió porque tú la usaste como tu caja chica personal para impresionar a una mujer que te dejó en cuanto se acabó el flujo de dinero robado». En ese momento, la puerta se abrió de nuevo. Fabiola entró, pero no venía a defenderlo. Venía acompañada de su propio abogado, buscando desvincularse legalmente de las cuentas compartidas que Sergio había infectado con sus fraudes. «Sergio, firma esto ahora mismo», dijo Fabiola, lanzando un documento sobre el escritorio. «Es la anulación del compromiso y la renuncia a cualquier sociedad de bienes. Mi padre ya sabe que usaste sus direcciones fiscales para tus facturas falsas. No vamos a hundirnos contigo. Fabiola, por favor», suplicó Sergio, tratando de tomarle la mano. «Lo hice por ti, para darte la boda que merecías». «Lo hiciste por tu ego, Sergio», respondió ella con un desprecio gélido. «Julián tenía razón. Eres un estafador que juega a ser millonario con la vida de los demás. No me vuelvas a buscar». Fabiola salió de la oficina sin mirar atrás. Sergio se derrumbó en el suelo, llorando de una forma patética, rodeado de los expedientes que probaban su ruina. Los empleados de la oficina se asomaban por la puerta de cristal, viendo cómo el gran gerente era humillado frente a todos.
Es hora de irnos, Sergio, dije, haciendo una señal a los oficiales. El banco ya tomó posesión del edificio. Tu contrato ha sido rescindido por causa justificada de fraude. No tienes derecho a liquidación, y por lo que veo en estos reportes, tus cuentas personales tienen un saldo negativo de 6 cifras. No tengo a dónde ir, chilló él. Me quitaste la casa, la camioneta, y ahora el trabajo. Vas a dejarme en la calle. Tú me dijiste que los hermanos no se cobran intereses, Sergio, le recordé, inclinándome hacia él. Y yo te dije que los perdedores no van a bodas de lujo. Pues bien, ahora eres un perdedor que no tiene ni para el taxi. Pero no te preocupes, el Estado te va a dar transporte gratuito hacia el reclusorio. Los oficiales te están esperando. Los policías levantaron a Sergio del suelo. Le colocaron las esposas frente a todo el personal de la constructora. Mientras caminaban hacia el ascensor, Sergio gritaba insultos, maldiciones y súplicas, pero nadie en esa oficina movió un dedo para ayudarlo. Para ellos, él era el hombre que puso en riesgo sus empleos para comprarse un reloj de lujo. Me quedé solo en la oficina, mirando el horizonte desde el ventanal. El licenciado Estrada se acercó a mí con una tableta. Julián, la operación de tu madre fue un éxito rotundo. El hospital confirma que ya está en recuperación. Y sobre la liquidación de la empresa, hemos recuperado el 90% de tus ahorros originales, vendiendo las acciones de Sergio al valor de remate. Gracias, Estrada. Cierra la oficina y entrega las llaves al síndico. Ya no tengo nada más que hacer aquí. Salí del edificio caminando con la frente en alto. Sergio pensaba que el banco se olvidaría del desfalco, sin saber que yo era el encargado de liquidar su oficina, su estatus y su libertad. El aburrido analista había terminado de auditar la vida de su mejor amigo, y el resultado final fue una celda fría, y un nombre manchado para siempre. El aire en la sala de audiencias número 4 estaba cargado de un silencio sepulcral, solo interrumpido por el tecleo rítmico de la secretaria del juzgado. Sergio estaba sentado en el banquillo, vistiendo un uniforme de recluso preventivo que le quedaba grande y acentuaba su palidez. Su abogado, un hombre de gestos nerviosos, intentaba construir una narrativa de venganza personal. Su señoría, exclamó el abogado de Sergio, señalándome con un dedo tembloroso, mi cliente no es un criminal, es la víctima de un acoso sistemático. El señor Julián Valente usó su posición de poder en el Banco Continental para orquestar la caída de su propio mejor amigo por un simple préstamo personal que no pudo pagarse a tiempo. Esto no es justicia, es una cacería de brujas movida por el despecho. Sergio levantó la cabeza, forzando una expresión de mártir. Sus ojos buscaban la compasión del juez, intentando vender la imagen del emprendedor caído en desgracia, por culpa de un burócrata resentido. Es cierto, señor juez, dijo Sergio con la voz entrecortada. Cometí errores financieros, sí, pero Julián siempre tuvo envidia de mi estilo de vida. Él quería lo que yo tenía, y usó las herramientas del banco para asfixiar a mi empresa y robarme mi dignidad. Ese dinero de sus ahorros, yo iba a devolvérselo con creces. Éramos hermanos. El juez me miró. Yo permanecía impasible, con mi maletín de cuero negro sobre las rodillas. El licenciado Estrada se puso de pie, ajustándose los lentes con una calma que hizo que el abogado de Sergio se sentara de golpe. Su señoría, comenzó Estrada. La defensa insiste en que esto es una cuestión de palabras contra palabras. Dicen que no hay prueba de la intención dolosa de robar los ahorros de una cirugía médica. Pero en el mundo de la auditoría, las palabras son aire y los registros son ley. Mi cliente, siendo un analista de riesgos precavido, no solo confió en un contrato de papel. Estrada sacó una memoria USB y la entregó al oficial de pruebas. Solicito la reproducción del archivo de audio y video, captado por la cámara de seguridad de la oficina privada del señor Sergio, fechado el día de la confrontación inicial. El sistema de seguridad de la constructora, pagado con fondos de la empresa, respalda estas grabaciones en la nube del banco por protocolo de transparencia crediticia. Sergio se puso lívido. Sus manos empezaron a temblar sobre la mesa. En la pantalla gigante del tribunal, apareció la imagen de la oficina de Sergio. Se veía nítidamente el momento en que yo le pedía el dinero para la operación de mi madre. La voz de Sergio resonó en la sala, fría y carente de toda la hermandad que acababa de fingir frente al juez. Los hermanos no se cobran intereses, Julián. Y los perdedores no van a bodas de lujo. Ese contrato tiene vacíos legales que lo hacen difícil de ejecutar. Ten paciencia, tal vez en unos años te lo devuelva en cómodas cuotas. Se escuchó también su risa burlona cuando me ordenó salir de su oficina. El silencio que siguió a la grabación en la sala de audiencias fue absoluto.
El juez miró a Sergio con un desprecio que ninguna estrategia legal podría revertir. Señor Sergio, dijo el juez con voz de trueno, usted no solo malversó fondos de su empresa para un banquete de bodas, sino que admitió con total desparpajo su intención de defraudar a quien consideraba su mejor amigo, sabiendo que el dinero era para una emergencia médica. Su conducta no es un error financiero, es un fraude premeditado agravado por la confianza. Sergio se hundió en su asiento, cubriéndose la cara con las manos. Fabiola, que estaba sentada en la última fila del público por orden legal, se levantó y salió de la sala llorando de vergüenza, dándole la espalda definitivamente. Debido a la contundencia de las pruebas y al riesgo de fuga, continuó el juez, se dicta sentencia condenatoria inmediata por fraude bancario, abuso de confianza y falsificación de documentos. Se ordena la reparación del daño total a favor del señor Julián Valente, utilizando los activos rematados. El resto de la condena se cumplirá en el centro penitenciario estatal. 10 años de prisión sin derecho a fianza. El mazo golpeó la madera. El sonido fue el punto final a una vida de mentiras. Los oficiales se acercaron a Sergio para llevárselo. Antes de salir por la puerta trasera, Sergio me miró. Ya no había odio en sus ojos, solo una derrota absoluta, y el peso de saber que su éxito había sido una ficción que él mismo destruyó. Julián, susurró mientras pasaba a mi lado. La cuenta está cerrada, Sergio, respondí, mirándolo por última vez. Ya no me debes dinero, y yo ya no te debo lealtad. Espero que el tiempo en la celda te alcance para auditar tu propia conciencia. Salí del juzgado sintiendo el peso del mundo caer de mis hombros. El sol de la tarde brillaba sobre mi camioneta, la misma que él usaba para humillarme, y que ahora servía para llevar a mi madre a sus citas de rehabilitación. El licenciado Estrada me estrechó la mano. Felicidades, Julián, recuperaste cada centavo, con intereses legales y morales. ¿No se trataba del dinero, Estrada?, dije, subiendo al vehículo. Se trataba de demostrar que en este mundo, el que trabaja con la verdad, siempre tiene el balance a su favor. Sergio pensaba que sus palabras valían más que mi evidencia. Sin saber que yo lo grabé confesando su traición desde el primer segundo. Conduje hacia la nueva casa de campo de mi madre. El jardín estaba lleno de flores y ella me esperaba con una sonrisa, caminando ya sin dolor. El aburrido analista finalmente había cuadrado la cuenta más difícil de su vida, y por primera vez en años, el saldo era una paz inquebrantable. Han pasado 8 meses desde que el mazo del juez golpeó la madera, y sentenció a Sergio a 10 años de prisión efectiva por fraude y abuso de confianza. Hoy es un sábado luminoso y me encuentro sentado en el porche de la casa de campo, que compré con los activos rematados de quien alguna vez llamé hermano. El aire es puro, el jardín está en plena floración y, lo más importante, escucho las risas de mi madre mientras camina sin ayuda de su andadera, recuperada totalmente de su cirugía. Hace una semana, el licenciado Estrada me trajo una carta que llegó al banco. Era de Sergio, enviada desde el centro penitenciario. No la abrí. No necesitaba leer sus disculpas tardías, ni sus intentos de manipulación emocional. En el mundo de la auditoría, cuando un activo se declara en pérdida total, se elimina del balance y se sigue adelante. Sergio ya no es una deuda pendiente en mi vida, es un expediente archivado en el sótano del olvido. De Fabiola supe por los ecos del círculo social que tanto frecuentábamos. Intentó mantener su estatus vendiendo lo poco que le quedó, pero la mancha del fraude de Sergio la persiguió. Ahora trabaja como asistente en una oficina de seguros, lejos de los lujos de la hacienda San Gabriel. Me dicen que a veces pregunta por mí, tratando de indagar si sigo soltero o si guardo algún rencor. La respuesta es la misma para todos. No guardo rencor, solo guardo memoria. Ella buscaba un gran partido, basado en el brillo del dinero robado, sin saber que el verdadero valor estaba en el hombre que ahorraba en silencio para proteger a los suyos. Mi carrera en el Banco Continental ha dado un salto cuántico. Tras detectar el desfalco de la constructora y recuperar el capital para la institución, fui ascendido a director regional de cumplimiento y ética. Ahora mi oficina es más grande que la que Sergio presumía, pero la decoración es distinta. No hay trofeos de ego ni botellas de champaña de $1000. Hay libros de leyes, reportes de transparencia y la misma taza de café que usaba cuando era un analista de nivel medio. A veces, mientras reviso las solicitudes de crédito de nuevos emprendedores, me detengo a pensar en la lección que este dolor me dejó. La amistad no es un cheque en blanco, es un fondo de inversión basado en la confianza mutua.
Sergio pensaba que yo era el tonto, que no sabía vivir la vida, porque no gastaba en trajes de diseñador. Nunca entendió que la verdadera riqueza no es lo que presumes en una boda de lujo, sino lo que tienes disponible cuando la vida te presenta una emergencia médica de un ser querido. La camioneta de Sergio, la que ahora conduzco, ya no huele a su perfume caro ni a su arrogancia. Ahora huele al mercado de los domingos y a los viajes que hago con mi madre a la playa. He blindado mi vida contra gente como él, no con muros de piedra, sino con filtros de integridad. Mis nuevos amigos son gente de palabra, de esas que no necesitan contratos de 10 páginas para cumplir una promesa. Sergio quería mi fortuna, mis ahorros y mi paz para alimentar su mentira. Sin saber que yo ya había blindado mi vida contra personas de su calaña, desde el momento en que decidí que mi honor no estaba en venta. Él pensaba que los vacíos legales lo protegerían, pero olvidó que la ley de la gravedad moral es absoluta. Todo lo que sube sobre hombros ajenos termina cayendo por su propio peso. Me levanto de la silla, guardo mi tableta y entro a la casa. Mi madre ha preparado la cena, y el olor a hogar llena cada rincón. El aburrido analista finalmente cuadró la cuenta más importante de su existencia. Sergio tiene 10 años para pensar en sus números rojos. Yo tengo toda una vida para disfrutar de un saldo a favor que no se mide en billetes, sino en la tranquilidad de dormir con la conciencia limpia. La cuenta está cerrada. El auditor se retira a descansar.